Ay. Tiempo de nacer y también tiempo de morir, para destruir y también para construir. Todo tiene un tiempo y un momento bajo el sol. Atrapar el viento solo es pura ilusión. Tiempo de sembrar y tiempo para cosechar. Tiempo de guardar y tiempo para desechar. Todo tiene un tiempo y un momento bajo el sol. Atrapar el viento solo es pura ilusión, pura ilusión. Hay tiempo de luto, también tiempo de bailar. Tiempo de reír y también tiempo de llorar. Todo tiene un tiempo y un momento bajo el sol. Atrapar al viento solo es pura ilusión, pura ilusión. Tiempo para hablar, también hay tiempo de callar. Tiempo para unir, también para separar. Todo tiene un tiempo y un momento bajo el sol. Atrapar el viento solo es pura ilusión, pura ilusión. Pura ilusión. Pura ilusión. Muy buenas noches o buenas a la hora que tú puedas ver esta bonita semana de experiencia de oración. Estamos en tiempo de retiro, acercándonos a la Semana Mayor, a la Semana Santa. Estamos acercándonos a celebrar el misterio de la Pascua. Y nosotros los redentoristas, con mucha alegría y desde la Casa Cristo Redentor, les comunicamos la buena noticia. Quien les habla es el Padre Hipólito, o mejor, el Padre Polo, como muchos me conocen. Actualmente vivo mi experiencia misionera en la República Dominicana, en nuestra casa de ejercicios espirituales, Casa San Gerardo, a las órdenes. Qué bueno que conectaste con nosotros. Qué bueno que has separado este tiempo, este pedazo de tu temporada dentro de tu casa, en una situación como la que estamos viviendo. Me gustaría que iniciáramos esta noche invocando la Santísima Trinidad y
Y toda esta experiencia de encontrarnos con Dios a través de su palabra, haciéndolo en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero también aprovecho la oportunidad de que si conoces a alguien, dile que le dé like a nuestra página, conéctalo para que disfrute y comparta con nosotros esta experiencia de retiro, porque a todos nos hace bien. Así que iniciamos, si te parece. Anoche el padre Edgar, ¿se acuerdan? Hablaba de esa imagen de Dios y cómo proyectaba una imagen distinta de Dios. Hoy quisiera añadirle a esa experiencia de Dios que comunicaba el padre Edgar Luis, la experiencia de un Dios que sana, una experiencia de un Dios que salva, es un Dios que cura el corazón de las personas. Y para eso estamos aquí, porque estamos en medio de una situación. Sabemos que tenemos y contamos con el médico divino, Jesucristo, el Hijo de Dios, del cual te voy a hablar en unos momentos. Pero ahora quisiera comenzar con un escrito que hemos tenido de Juan Antonio García Polo, y escribió lo que se llama un pregón de Cuaresma. Es como una oración, una expresión, un sentimiento, evoca una experiencia de contacto con lo que es este tiempo de Cuaresma que estamos terminando, que nos preparamos con mucha esperanza para esa Pascua, que este año la vamos a vivir en nuestras casas, desde lo íntimo de nuestra familia, porque allí es donde Dios quiere hacer su obra este año. Y dice así: más allá siempre hay un camino, más allá siempre hay una fuente que emana agua de vida, más allá siempre hay una promesa, más allá siempre hay una palabra buena, un Dios que espera siempre más allá. Sí, más allá. Hay que salir de la rutina, hay que recorrer los caminos del desierto, hay que andar a la intemperie, hay que atravesar el miedo de la noche. Más allá, sí, aquí donde nos hemos estancado, patinamos y patinamos algunas veces sin recorrer el camino. Aquí, así, no vamos a la tierra nueva. Más allá, Cuaresma. Es la oportunidad. No, nunca comprarás a Dios más barato. No, Dios no está de rebajas. Dios no se deja rebajar. Dios siempre cuesta mucho, porque es todo don y es todo libertad. No comprarás a Dios más barato. Más allá de Cuaresma, es una invitación a rebajarte tú. Es una invitación a descentrarte tú, porque seguro que masticas ganas íntimas de a veces ser como Dios. Es otro el camino que lleva más allá. No es el camino por tus deseos desenfrenados. No es probar todos los frutos prohibidos. Es otro camino que lleva más allá. Más allá se va escuchando la palabra de vida. Más allá se va marcando por el desierto de la libertad. Más allá, más allá. Y lo escribe Antonio García Polo. Que el Señor nos acompañe en la reflexión de esta noche. De inmediato quisiera decirle que en estos días, claro, nos acercamos a celebrar el misterio de la Pascua, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y es bueno acercarse a ese misterio, acercándonos a la palabra, a las Escrituras, y a contemplar a Jesús, crucificado y resucitado, en el horizonte de toda una historia de salvación. Y nos hace gran sentido hablar de esto en este tiempo en que experimentamos una situación particular y única en la historia de la humanidad entre nosotros. Una primera cosa que me gustaría compartir con ustedes en esta segunda noche de retiro y en estos brevísimos minutos es la imagen del Dios que nos hemos hecho. Yo quisiera añadir un poquito lo de anoche diciendo, hoy
Nos hacemos una imagen de un Dios que parece que no se mueve, un Dios que ni se compadece, ni saca la mano por nosotros, ni se mete en nuestro... Es más, que evita meterse en nuestras situaciones, que no evita las enfermedades. ¿Cuántos estamos preguntándonos? ¿Y cuándo Dios va a meter la mano? Y nos va a cambiar esta situación. Otros estarán pensando, por el contrario, que Dios es todopoderoso, que aplica hoy su justicia, que está justiciando al ser humano al tiempo presente. Y vemos a Dios como un juez impartiendo justicia y castigándonos, casi un Dios sádico. Algunos lo ven de esa manera. En fin, a través del tiempo y muchas doctrinas o muchas maneras de enseñar sobre Dios nos han marcado en nuestra propia experiencia de un Dios que no es el Dios de Jesucristo. Esta noche debemos compartir el Dios de Jesucristo. Para esta oportunidad te propongo contemplar ese Dios en el que creyó, confió y se entregó a través de Jesús de Nazaret. Un Dios que favorece totalmente la vida, está y es promotor de la vida. Quizás te preguntarán, pero ¿y qué vida? Sí, porque también interpretamos la vida de distintas maneras. Para algunos la vida es placer, pasarla bien, gozarla, es tener propiedades, explotar los bienes que tiene el mundo, darte la vida esa que quieres darte, gozarla, porque incluso algunos decimos que la vida es corta y que se va a acabar pronto y que hay que gozarla enteramente. Pero, ¿qué clase de vida es la que Dios propone? ¿Qué Dios de vida es el que nosotros proponemos para esta reflexión? Yo llamo a Dios pura vida. Así lo experimentó Jesús. Él es el de la casa común, el agua dulce y salada, del equilibrio y la sincronicidad. Es el Dios del día y de la noche, es el Dios del hombre y la mujer, es el de lo profundo y de lo simple, es el amor, es la belleza, es el orden, es cercanía, es espontaneidad, es creatividad, es novedad, es la razón de nuestro ser y de nuestra existencia. Comparte ese Dios con el ser humano todo y lo hace colaborador de su creación, del proyecto de la vida. Pero muy pronto, ya en el inicio mismo de su proyecto de vida y de amor, el mismo semejante a él, el hombre, centro de su creación, reacciona y quiere ser Dios. Ni siquiera ser como Dios, sino quiere ser Dios. Pero solo hay un Dios. El Dios que conocemos, el Dios que nos transmite Jesús, se lanza desde el hombre desde la soberbia a distanciarse de Dios y se contamina a él y contamina a los demás con el egoísmo, la soledad, con el miedo, el famoso miedo, con la violencia, la inseguridad y termina gravemente herido. Dios no enferma a la persona humana. Al contrario, desde el inicio, desde el origen, Dios llamó al hombre a salvarlo, a ser santo, a ser bueno, a tener salud, a estar limpio de corazón. Distingo en la Escritura muchos textos para una reflexión como esta, pero esta noche he elegido dos. Uno de ellos es el texto del capítulo 3 del Éxodo, que tantas veces hemos escuchado y se trabaja mucho en esta semana y en la próxima semana, sobre todo durante el misterio pascual. Y es el texto del Éxodo, el proceso de la liberación del pueblo de Israel. Y dice así el texto. La palabra de Dios, Éxodo 3, capítulo 3, versos 2 al 9, dice: el ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de la zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme a ver este extraño caso. ¿Por qué se consume la zarza?
Cuando vio Yahvé, vio Dios que Moisés se acercaba para mirar, le llamó en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es un lugar sagrado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Y dijo Dios: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor, la presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Así pues, el clamor de los israelitas llegó hasta mí y he visto además la opresión con que los egipcios le oprimen. Palabra de Dios. Dios, pongamos atención en esto, Dios escucha el grito de su pueblo, que clama porque le duele. ¿Qué le duele a ese pueblo? Ese pueblo sufre en carne propia de la más burda y violencia esclavitud. En el plan de Dios, el hombre fue creado para la libertad, para tener dignidad. Y cuando el hombre es oprimido, es esclavizado, es sometido, eso duele al corazón de Dios. Y ese grito llega hasta lo más hondo del corazón de ese Dios, que es el Dios de Jesucristo. El abuso, la enfermedad de poder, de superioridad, de soberbia, infectó el corazón de los egipcios. Y no querían la vida para el pueblo, sino la muerte. Porque la enfermedad lo único que produce es muerte. El pecado nos lleva a la muerte. Entonces, el Señor sabe esa realidad de ese pueblo. Y ese pueblo puede ser cualquier pueblo hoy día que grita hasta Dios. Hoy todas las naciones deberíamos estar gritando a Dios para que nos envíe nuestra liberación. El Señor sabe que somos capaces, los seres humanos, de reconstruir lo que Él ha creado bien. Lo hemos destruido y lo podemos reconstruir. Por eso cuenta con el ser humano. Por eso llamó a Moisés y le invitó a hacer algo sencillo. Le invitó a liberar a su pueblo. Moisés sabía que no era tarea fácil. Recordemos que llevaban 400 años esclavizados, que ya se habían acostumbrado a ese modo de vida. Trabajaban los 7 días de la semana. No tenían espacio ni para el diálogo y apenas para la familia. No tenían una propiedad. No tenían su religión, su fe. Habían perdido prácticamente todo. Quedaba algo de la memoria y Moisés rescató esa memoria para poder sanar a ese pueblo. Porque no hay peor infección que aquel que se resigna a ser esclavo. Y aquella noche de la Pascua, después de aquella cena de prisa, se levantaron y se fueron camino al desierto. ¿Y qué desierto? No fue un desierto fácil. Pero el desierto representa que para encontrar la sanidad, para encontrar sanación, es preciso que comencemos un proyecto. Tenemos que hacerlo poco a poco. Como ahora estamos trabajando con el virus, no nos van a encontrar el medicamento de la noche a la mañana. No va a ser el día a la noche el cambio, ni la respuesta inmediata. Y mucho menos cuando llevamos 400 años de la enfermedad de la esclavitud. Pues hace falta tiempo. Y la primera gran tarea de Moisés es cómo voy a sanar esa mente del esclavo. Esa conciencia que no conoce libertad. Esa conciencia que no se sabe dueña de sí misma. Que no sabe tomar decisiones. Que no sabe pensar por sí mismo.
Qué gran enfermedad. Yo no sé si conoces a alguien que depende tanto de los demás. No sé si conoces a alguien dependiente de tantas cosas, hasta de los fármacos, dependiente de su propia pareja, de sus hijos, y se sienten esclavizados. La misma esclavitud. Cuando no hay libertad y cuando no hay dignidad, entonces sentimos ese dolor de la enfermedad. Pero siempre hay un pero. Cuando nos acostumbramos a estar enfermos, señores, yo no sé si a ustedes les ha tocado ir a curar a un enfermo y ese enfermo no quiere tomarse los medicamentos, no quiere hacer lo que usted le está proponiendo. Ninguna manera que usted hace para tratarlo bien se siente cómodo. Al contrario, siempre anda quejándose. Incluso llega a decir que usted lo atiende peor que la última persona que lo atendía. Y usted está sacrificando el tiempo y todo. Y no sé si a usted le ha dado hasta coraje, le ha dado dolor, le ha dado ira con el enfermo. Imagínense Dios cargando con todo ese pueblo por el desierto. Lo llevó a un lugar, a un laboratorio, para quitarle la enfermedad. Y una terrible enfermedad, cuando su autoestima está por el suelo, cuando su dignidad no ha sido rescatada. ¿Para qué quieren una tierra nueva si no saben ser ni siquiera ellos mismos y respetarse a sí mismos? Tuvo gran dificultad Moisés. Por eso Moisés es consciente que acaba de sacar al pueblo del epicentro del dolor y de la enfermedad. Y también es consciente que no será fácil encontrar la cura para ese pueblo. Tiene un trabajo enorme. Y no, como he dicho, no será sencillo para nada. Porque la experiencia de dolor, de ultraje, fueron tan profundos que la gente, como hemos dicho ya, se acostumbró al dolor, se acostumbró al sufrimiento. Es más, querían en algunas ocasiones regresar a Egipto porque en la esclavitud se sentían mejor. Qué gravedad tenía ese pueblo, qué enfermedad. Pero el Dios de la historia de la salvación es el Dios que quiere sanarnos, pero no nos quiere sanar de la piel por fuera, ni siquiera socialmente. Dios quiere sanarte a ti personalmente. Quiere entrar en tu corazón, quiere entrar en la dimensión más profunda de tu conciencia. Allí es que quiere Dios sanar. ¿Por qué? Porque detrás de todo oprimido existe la posibilidad de un opresor. Porque el que ha sido lastimado, lastima por donde le ha dolido. Recuerden esto, porque más adelante en la historia de la salvación veremos que este mismo pueblo, que le dio trabajo encontrar la salud, encontrar la posibilidad de la vida, este mismo pueblo produjo situaciones de esclavitud, de marginación y de dolor para mucha gente. Es por eso que pongo atención en el texto de la hemorroísa. El Evangelio está lleno. Cuando uno lee ese Evangelio tan rico, yo soy un hombre que admiro, bueno, todo cristiano debería admirar, ¿verdad? Pero en mi plano personal, yo soy un amante de Jesucristo. Es que Jesucristo apasiona, porque tiene, en portugués habla un jeito, una manera, una forma tan especial de traernos a Dios, que superó a Moisés, superó a los profetas, pero no lo hizo con soberbia ni con la prepotencia de muchos que pasaron en la historia, que hablaban muy bien de Dios, pero no mostraron ese elemento tan sanador que es la cercanía, la ternura, la misericordia, la compasión de un hombre que, como nosotros, mostró a Dios. Y cuando leemos la hemorroísa, la historia de la hemorroísa, les invito a que si quieren lo busquen en este momento, si tienen una Biblia cercana. Yo tengo la mía aquí al frente. La palabra de Dios nos sirve y nos alimenta. Y en esta ocasión, qué bonito pasaje. Esta mujer tiene una historia bellísima y complicadísima. Ella andaba hace tiempo buscando la sanidad.
Ella había gastado todo lo que tenía buscando curarse. Ella recurrió incluso a la religión de su tiempo, a los hombres de fe, a los de supuesta fe. Pero ¿sabes qué? Ni la religión, ni los médicos, ni el dinero pudo curarla. Pero ella en un momento escuchó a Jesús de Nazaret. Y les comparto el texto que me parece genial en esta segunda noche para hablar de ese Dios que sana y que salva. Y dice así: había una mujer que llevaba 12 años padeciendo de hemorragias. Había sufrido mucho y en manos de muchos médicos. Se había gastado una fortuna sin mejorar. Y al contrario, había empeorado. Oyendo hablar de Jesús, y pongan atención en esa palabrita, oyendo hablar de Jesús, no lo conocía. Había escuchado la fe, la sanidad, la gracia de Dios no va a entrar por el oído. Habiendo escuchado de Jesús, se mezcló entre el gentío y por detrás le tocó el manto, porque pensaba que con solo tocar su manto quedaría sano. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sano. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Y al final Jesús dice: mujer, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sigue sana de tu dolencia. Palabra de Dios, palabra del Señor. Mis queridos hermanos, quiero hablarles un poquito de esa hemorroísa. Esa hemorroísa que había escuchado hablar de Jesús, también había hecho eco en su corazón de que ella como mujer estaba experimentando la marginación, el fruto del pecado o quizás de la mala imagen de Dios, de aquellos que, enfermos de religión, pero sin fe, la habían lastimado. El pueblo judío, por un lado, alababa y bendecía a Dios con unos cultos impresionantes, con unos sacrificios y holocaustos que valdría la pena verlos hoy día. Y sin embargo, esos cultos, esas oblaciones, no sirvieron de nada. No encontraron una alternativa para esta mujer. Es el mismo Dios del Éxodo que quiere liberar. Porque esta mujer esclava de la enfermedad, del derrame de su sangre, es la misma situación de un pueblo que derramaba sangre en Egipto, que derramaba su vida y desperdiciaba los días en la esclavitud. Y ella en la marginación. Hay dos cosas que yo quisiera mencionar. A Dios no le gusta el opresor, pero tampoco le gusta el oprimido. El oprimido que se conforma y el opresor que se cree que tiene autoridad para oprimir. Dios quiere sanar tanto a uno como al otro. Y en este caso Jesús, cuando ve a esta mujer, la mira con ternura y le dice: yo no soy tu opresor, yo no soy quien viene a acabar contigo. Ella llegó nerviosa. Típicamente una mujer hemorroísa no podía ni acercarse. Pero es interesante que cuando decidió ir a buscar a Jesús, porque lo tuvo que decidir, su conciencia le dijo: si me quedo aquí, anclada en mi casa, conformada con que estoy enferma, que ya hicieron lo que iban a hacer conmigo y ya no puedo hacer nada, pues se hubiese muerto y no hubiese visto la manifestación del Dios de amor. No hubiese visto la manifestación de un Dios lleno de ternura. Pero esa mujer se puso a pensar y dijo: yo no soy como las demás. Yo he escuchado de este hombre y lo que oigo de este hombre es tan fascinante, es tan cautivante. Es que este hombre no rechaza, este hombre no margina,
Este hombre levanta del suelo. Este hombre he escuchado que perdona los pecados. Y este hombre es que me va a sanar, porque más allá de que me quite la hemorragia, lo más importante es encontrarme con él. Señores, para encontrar la sanidad interior, hay que encontrarse con Dios. Hay que encontrarse con el Jesús del Evangelio. Hay que encontrarse con el Dios de Jesús. Mis queridos hermanos, y aquella mujer se acercó de una manera extraordinaria. Cuando se acercaba, vio que a Jesús lo bloqueaba a un grupo de seguidores. Gente buena, eran los amigos de Jesús, lo estaban defendiendo, lo estaban protegiendo, lo acompañaban. Pero ¿saben una cosa? No permitían que el necesitado, real necesitado, llegara y tuviera acceso directo a él. Pero aquella mujer tenía una convicción tan grande que hoy era el día en que ella iba a quedar sana. Porque hoy no solamente quería conformarse con escuchar de lejos quién era Jesús, quería tener un encuentro personal con él. Señores, solo el querer tener un encuentro con el Señor comienza a sanar el corazón. Comienza a sanar tu conciencia. Comienza a dejar de ser opresor, a convertirte en una persona liberada. Deja de ser oprimida y oprimido. Deja de ser soberbio, prepotente. Te vuelves un discípulo y un seguidor de Jesús, porque has encontrado sanidad en él. Entonces Jesús, cuando se sintió tocado, miró para atrás y allá se encontró con aquella mujer tirada en el suelo, que ya había experimentado lo más profundo de la misericordia. Ya había encontrado sanidad. Ya su corazón, estaba tranquilo. Ya su corazón estaba donde tenía que estar, con el Señor. Lo demás no importa. El Señor la miró y aquellas palabras dulces de Jesús le recobraron la vida. La volvieron a integrar a la comunidad. La levantó del suelo. La envió de nuevo a vivir ahora de otra manera, con otra experiencia, liberada, sanada. De cara a la Semana Santa, la experiencia de la Pascua, del misterio pascual, es la experiencia de la liberación. Es la experiencia de la liberación de las enfermedades más crónicas. Esta noche te he dicho que hay dos enfermedades crónicas. La enfermedad del que oprime y la enfermedad del que se somete y no sale de su esclavitud. El Señor quiere liberarte de todo tipo de prepotencia y fuerza que tú no debas tener. Pero por el otro lado, te va a llevar a encontrar que desde la libertad es de donde se experimenta la pura vida, el verdadero Dios de Jesucristo. Eso fue lo que hizo resucitar a Jesús. El convencimiento de que este Dios nunca favorece la muerte. Este es el Dios de la vida. Y nos preparamos de cara a la Semana Santa, no con el pesimismo de que tenemos un virus que nos está rodeando, no con el pesimismo que no estamos trabajando, de que viviremos mañana. No, estamos convencidos de que el poder sanador de nuestro Dios, el Dios de Jesucristo, es capaz de darnos a nosotros una nueva oportunidad. Por eso te invito a tomar tiempo en estos días. Sigue aprovechando el rinconcito que te dijo el Padre Edgar anoche. Esta noche nuestro rinconcito tiene pues tres cositas. Tiene una mesa. Además de la mesa, tiene la figura de la Sagrada Familia. Y detrás, una pequeña plantita. Sagrada Familia es porque tú y yo estamos en familia. Y la palabra de Dios hoy llega a tu casa. La palabra de Dios quiere sanar el núcleo familiar. Y para sanar el núcleo familiar hay que buscar a Jesús. Hay que encontrarse con Él. Y hay que confiar de que es posible. Y la plantita, tanto que hace falta las plantas hoy, porque ellas están purificando nuestro aire. Ellas se sacrifican y nos producen un oxígeno excelente a nosotros. Así que te invito a tomar tiempo para la oración, a separarte un poco más de tiempo. Hay tres cosas que yo quisiera, antes de terminar, mencionarte que son propias de aquel que hace un retiro. Y mirando a Jesús, porque Jesús
hizo y trabajó todo lo que hizo en el Evangelio con estos 3 pasos. Primero, Jesús buscaba separarse, tomaba un espacio lejano, se distanciaba. La primera palabra, distánciate. Fácil, porque ahora no tenemos mucha gente cerca de nosotros. Segunda cosa que hacía Jesús, hacer silencio. Oye, yo sé que uno se quiere entretener porque no hay cosa peor que pasar un día entero sin nada que hacer. Te invito a hacer silencio, a callar la mente y finalmente a descansar, porque el Señor lleva tu carga. El Señor te invita a que te acerques si estás cansado y agobiado, porque Él te aliviará. En la página nuestra de Casa Cristo te dejaré las preguntas para el día de mañana, que desde hoy hasta mañana, cuando nos encontremos nuevamente a esta hora, a las 7 de la noche, por estos medios cibernéticos, pues tendrás ahí las preguntas, tendrás la oración y el pregón de esta cuaresma, pero sobre todo me gustaría que tomaras ese tiempo y te preguntaras, ¿de qué padeces? ¿Y qué le pides? ¿Qué sanación le pides al Señor? Recuerda, mañana, nuevamente, a las 7 de la noche, volvemos por este mismo espacio a servir la palabra de Dios. Qué bueno que nos has recibido en tu casa. Qué bueno que has separado tu tiempo. Espero que la bendición de Dios sea derramada en tu casa. Dios, poderoso y bueno, que por la intercesión de nuestra Madre del Perpetuo Socorro, bendiga a todos aquellos que de manera muy especial esta noche se han conectado con nosotros desde su casa, desde el lugar donde se encuentren, que reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Dios les bendiga. Señor, queremos ser testigos de tu amor, de ese amor tan grande y puro que llena nuestro corazón. tú que nos llamaste a vivir en la fe y a nos dar la felicidad eterna y haznos renacer para ser testigos de tu amor. Testigos de tu amor, ese amor tan grande y puro que llena nuestro corazón. Tú que nos llamaste a vivir en placer y a nos dar la felicidad eterna. Y haznos renacer para ser testigos de tu amor, para ser testigos de tu amor. Señor, te damos gracias por el privilegio de servirte a través del don de la música. Siempre seremos testigos de tu amor.